programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más en un programa de Buen Día Otto. Hoy es un día viernes 30 de mayo. Como todos los viernes analizamos y pues ustedes al final quien tiene también otro punto de vista. La intención de estos programas es aportarle el mayor conocimiento que tengamos de la coyuntura del país. Y pues para nada menos el día de hoy vemos con mucha preocupación las acciones del gobierno. Hoy nos acompaña nuestro amigo Germán Cruz, Edgar Figueredo, está también con nosotros Amílcar Méndez y el expresidente Jorge Serrano Elías también está, y su servidor Otto Rothman. Así es de que vamos a empezar comentando el comunicado de prensa que hicieron los compañeros de la Resistencia Pacífica de la Puya el día de ayer. Y es que si analizamos la prepotencia y la terquedad del actual gobierno, como siguen prácticamente reprimiendo al pueblo de Guatemala para beneficiar a no más de 10 o 15 empresarios, malos empresarios guatemaltecos y algunos extranjeros, vemos prácticamente cómo puede llegar a consecuencias impredecibles el futuro de este gobierno y el futuro de Guatemala. Porque realmente estamos llegando a situaciones donde por un lado nos distraen, por otro lado incluso están en este momento aprovechando prácticamente lo del mundial, y es que hoy vamos a ver documentos que verdaderamente no sé por qué hasta el día de hoy los acabo de leer, pero nosotros intuitivamente hemos definido al gobierno como un gobierno prominero o un gobierno minero, y no estamos equivocados. Y es que como muestra de su perversidad veremos a continuación un breve resumen de cómo a través de un falso estudio de impacto ambiental autorizan, imponen, criminalizan y reprimen a los humildes pobladores que subsisten con hambre y abandono el día a día, convirtiéndose estos funcionarios, este gobierno, en delincuentes subversivos y además terroristas. Porque efectivamente la forma en que este gobierno actúa es subversiva, es represiva, y bueno, no podemos negar el terrorismo que generan. Incluso ayer escuchaba yo un video, un audio que tengo en mi teléfono cuando asistí al primer año de la Puya, y es que pasaron a hablar los compañeros, algunos de ellos fueron ejecutados allá en San Juan, en lo que es San Pedro Ayampuc, San José, no, donde hubo la masacre. Nacahuil. San José Nacahuil. San José Nacahuil. Sí. Pues ellos, ahí están los audios. Y bueno, o sea, no podemos obviar que esto es todo un plan. Esto es un plan perverso, preconcebido. Si vemos y analizamos el mismo caso de Espérense, el Carlos Bielman, el Rivera Claverí. Bueno, también Víctor Rivera. Y es que entendemos que las violaciones a los derechos humanos son parte del terrorismo para controlar al pueblo. No podemos dudar que todas las violaciones a los derechos humanos son parte del terrorismo subversivo de los funcionarios de este gobierno para controlar al pueblo de Guatemala. Eso es la verdad. Aquí no hay vuelta de hoja. Así es de que si controlan al pueblo a través de terror, a través de represión, al paso que vamos y viendo las pretensiones de manipular la constitución del presidente Otto Pérez, pues el pueblo desesperado se verá obligado a pedirle la renuncia al presidente Otto Pérez.
O sea, no queríamos realmente llegar a hacer este tipo de comentario, pero no estamos equivocados. Y es que vamos a leer brevemente, muy breve, porque aquí tenemos un estudio hecho por un ingeniero con 45 años de experiencia, donde analiza el estudio de impacto ambiental y él hace un resumen del estudio de impacto ambiental de la mina del Tambor, que es un estudio que no llena los requisitos mínimos, aunque sea un país de tercer mundo. Y como son 8 páginas este resumen, solo vamos a leer brevemente parte de esto, y se lo vamos a dedicar al presidente Otto Pérez para que no diga que no sabía, al ministro de Gobernación para que no diga que no sabía, y al ministro de la Defensa para que sepa que el de Energía y Minas, ese cuate es un delincuente. Delincuente. A ese no le puedo decir ministro, ese es un delincuente, ladrón. Ratero también. Ya estoy aprendiendo a tu léxico. A tu ánimo. Bueno, esto es para que no caigan en ignorancia y delito. Les transmitimos el resumen de comentarios respecto de los recursos hídricos presentados. Vamos a pedir una cámara acá. En el estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero Progreso 7, derivada, preparado por Robert Morán, PhD, Guatemala, 19 de mayo, 2014. En los más de 42 años, dice, que tengo de experiencia profesional en hidrogeología y geoquímica, que abarca cientos de minas en todo el mundo, el estudio de evaluación de impacto ambiental, el Progreso 7, derivada, es el de peor calidad que he revisado. Dice, es el de peor calidad que he revisado. Este estudio de impacto sería inaceptable en países desarrollados como Estados Unidos, Australia, Canadá. Dada mi experiencia con numerosas minas similares, da la impresión de que el escenario minero planteado no tiene lógica y que no es viable económicamente. Dice, cuando en minas similares utilizan plantas de flotación como la que se propone en este caso, lo hacen porque la mena contiene altas concentraciones de minerales sulfurosos, lo que hace que la lixiviación en pila sea ineficaz. También dice, los datos hidrológicos de ambos, aguas superficiales y aguas subterráneas, son esencialmente inservibles para evaluar los volúmenes de agua superficial y subterránea. También dice, no se hizo ningún pozo o perforación de muestreo durante el estudio de impacto para evaluar la calidad ni la cantidad de agua subterránea. Tampoco se hizo ninguna medición de flujo de agua superficial como parte del estudio. No hay mapas donde se presenten niveles ni flujos de agua. No se hizo ninguna prueba real sobre los acuíferos. Solamente realizaron slope test, que son inadecuados e inservibles para determinar característica alguna del acuífero o cualquier distancia significativa de las perforaciones requeridas para hacer las pruebas slope test. O sea, los autores del estudio de impacto nunca establecieron claramente que el agua subterránea erosionadas y el agua superficial están conectadas a través de las fallas, fracturas y áreas erosionadas, y tampoco mencionaron los lugares donde el agua subterránea y el agua superficial se interconectan en las orillas de los ríos. Por eso, bombear agua superficial durante las operaciones mineras causará disminución en las corrientes de agua. Probablemente ocasionará que bajen los niveles del agua en los pozos locales y que se sequen los nacimientos. El muestreo de la calidad de agua es totalmente inadecuado y muy poco profesional. Todos los sitios fueron muestreados solamente una vez, lo que hace imposible determinar cualquier variabilidad estacional en la calidad y niveles de agua. Solamente muestraron un pozo, y fue el pozo municipal de San José del Golfo, que probablemente es mucho más profundo que las zonas aminadas, por lo que no es representativo de los sitios que contienen la zona minera. Normalmente se muestrean decenas de pozos como este, y estos pozos deberían ser muestrados y medidos cada 3 meses durante el periodo de por lo menos un año.
previo a incluir los datos en un estudio de impacto. Bueno, se muestraron solamente una vez 7 puntos de agua superficial. Cualquier estudio de impacto normalmente hubiera colectado muestras mensuales en 7 puntos y muchos otros puntos más que hubieran incluido temperaturas, conductividad eléctrica y pH para ninguno de los sitios de agua superficial ni agua subterránea, y aparentemente a ninguna de las muestras se le aplicaron preservantes. Por eso todos los resultados que se reportan en laboratorio son inservibles, prácticamente falsos. Acá también dice: no veo ninguna razón para aceptar como fiable la información sobre la calidad de agua que se presenta en el estudio de impacto. Los autores no describen método alguno para la toma de muestras, ni la forma en que dichas muestras fueron manejadas antes de que fueran analizadas. Bueno, como estudio de impacto ambiental carece de información de línea de base confiable. No hay información que detalle la composición química de las moscas. A no ser, solo vamos a dejar de escribir para que no se mueva la hoja. Bueno, en algunos de estos análisis se reportó cianuro, pero no el tipo específico, no especificó de qué cianuro. Entre los datos presentados no hay mención de mediciones de campo sobre temperatura, conductividad, tampoco hay comparación de las mediciones de campo contra las mediciones de laboratorio. De la misma manera no hay verificación de calidad analítica como el balance aniónico, catiónico, la comparación de sólidos totales disueltos contra la conductividad eléctrica, etc. Adicionalmente, las discusiones e interpretaciones con respecto a la calidad de agua son tan pobres e ingenuas que uno se ve obligado a asumir que los autores no tienen ninguna experiencia y comprensión sobre la calidad de agua aplicada en minería o geoquímica. Bueno, tampoco hablan de las muestras de rocas. Dice por acá, describen pruebas de infiltración, algunos hoyos de prueba. Un verdadero balance hídrico debe incluir datos cuantitativos medidos sobre todas las entradas y salidas de agua de la operación completa de la mina. También muchas de las secciones que tratan el tema del agua en el estudio se presentan de forma deshonesta, pues tratan de disfrazar el hecho de que no se colectó información útil. Y por ejemplo, y aquí vemos pues todo el ejemplo de este estudio, y bueno, no vamos a seguir porque es bastante amplio. Este es un estudio que verdaderamente pues sí se tomó el tiempo para analizar prácticamente. Esto fue la prueba, es como una prueba del delito. Aquí está como la investigación del delito. Esto es un delito. Pero antes de iniciar, nos hicieron también llegar el informe de contexto del proyecto minero El Tambor y la empresa Exmigua, brevemente una reseña histórica de empresas extranjeras con empresas nacionales. Esto probablemente lo vamos a subir a un correo porque todo esto es mucho. Aquí no solamente establece los vínculos de las familias de los bufetes de abogados, sino de esas malditas familias que han estado y que representan al gobierno patriota. Aquí aparecen realmente, miren, esto dice cuando toma, este es un cinturón que fue promovido, el cinturón de las minas. Vamos a leer este pedacito porque dice: por lo tanto, el proyecto minero El Tambor no se puede verse aislado del proyecto de exploración y explotación de oro que comprende un largo cinturón que recorre la zona montañosa central, occidental y oriental de Guatemala. Este cinturón contempla el proyecto en San Marcos, los proyectos El Sastre y El Tambor en Guatemala y El Progreso, la mina San Rafael en Santa Rosa y Jalapa, Cerro Blanco en Jutiapa y El Pato en Chiquimula. Ok, vamos a ir. Miren, dice, este es un cinturón que fue promovido por el gobierno de Álvaro Arzú en el 96 cuando toma posesión, y donde se involucraran en la industria extractiva de minerales metálicos. Las empresas involucradas, casi todas extranjeras, siempre contaron con los apoyos, sociedades y alianzas de capitales nacionales, sobre todo de los grupos de cementos de
multicuestiones y Campoyo y bueno, y como se verá más adelante. Licencias mineras pertenecientes al proyecto del Tambor. Acá está todo prácticamente como durante los últimos años una de las empresas se retira, dice, en septiembre de 2013 Radius Gold vendió la totalidad, o sea, las empresas extranjeras se retiran del proyecto KCA por un monto de $400,000 como parte de una estrategia que Radius Gold denomina descarga de activos problemáticos. Esto se refiere a la creciente conflictividad social, rechazo comunitario al proyecto minero, la suspensión de actividades mineras en el área por la oposición comunitaria y la violencia y criminalización generada contra el liderazgo comunitario opositor. Todas las empresas que vendieron sus derechos a Radius Gold, que eran extranjeras, acordaron pagos periódicos de Radius Gold debe hacerle durante el periodo de producción del proyecto minero. Igualmente, con la venta del proyecto ocurrida en septiembre, Radius Gold espera pagos periódicos de parte de KCA. Esos pagos dependerán de la producción periódica y precios internacionales del oro. Aquí hay un breve diagrama, pero, y aquí hay más diagramas. Lo interesante es acá, donde dice cómo Entremares S.A., cómo las licencias, se observa que licencias del Progreso pertenecían a Entremares. Aquí Entremares es una empresa que fue constituida el 26 de septiembre del 96 por las abogadas Karen, etcétera, y no, tal vez vamos a obviar nombres, ambas integrantes del bufete de abogados presidido por, bueno, vamos a obviar los nombres para evitar cualquier, pero dice quiénes están detrás del proyecto minero. En ese sentido es importante resaltar que quienes están detrás de estas empresas, porque luego de los traspasos, ventas y compras del proyecto, denota que resulta muy importante para un sector empresarial ligado al poder económico más importante de Guatemala, del país. En primer lugar, el representante de SNIGUA, el abogado Ernesto Asensio Aguirre, el mismo que representa a las mineras Montana Exploradora Entremares y Minera San Rafael, esta última subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, que posee el proyecto minero San Rafael. Todas estas empresas tienen un nexo directo o indirecto con la minera canadiense Goldcorp. Asensio Aguirre preside el bufete de abogados, del cual forma parte Ignacio Andrade Aicinena, otro asesor legal de Mineraza, quien ha sido presidente actual de la Asociación de Amigos del País, máxima instancia de la oligarquía guatemalteca. Asensio Aguirre también representa legal de la empresa Innovaquímica, una empresa creada para producir e importar sustancias químicas para la minería. El presidente de Innovaquímica es Jorge Luis Ábalos, titular de varias licencias mineras de minerales metálicos y no metálicos y presidente de varias empresas mineras, entre ellas Geominas y Productos Químicos. Ambas empresas fueron citadas anteriormente porque están involucradas en el proyecto minero El Tambor, las cuales pertenecen al grupo internacional Trading House Chemicals, BR Cuadro. Bueno, Ábalos Austria sus intereses mineros y nexos empresariales. El empresario minero Jorge Luis Ábalos de Guatemala es presidente de ITH Chemicals, la cual es una transnacional cuyas sedes principales están en Estados Unidos y Guatemala y con operaciones en toda Centroamérica. Chemicals opera en Guatemala a través de varias sociedades registradas a nombre de Minera Quetzal, representaciones, Geominas, productos, exportaciones y servicios, explotación de minas y canteras. Todas estas sociedades tienen licencias mineras en el país. Igualmente Ábalos preside otras empresas como Minera Varita, explotación de minas y canteras, Transquímicos. Ábalos y su socio José Manuel Lemus, a través de la minera guatemalteca Rocas El Tambor S.A., comparten la propiedad de la mina El Sastre, de la cual hace un par de años también lo era el canadiense Castle Gold. Hasta su retiro del país, esa licencia estuvo a nombre de la minera guatemalteca en la base de datos del Ministerio de Energía, hasta el 2013, cuando el Ministerio decidió cancelarla por incumplimientos. Lemus Zavala es vicepresidente de las empresas Rocas Bridge y Roca Lupita, cuyos nombres también reciben las licencias que son parte del proyecto minero que explotaba Castle Gold.
aunque esas licencias aparecen a nombre de Explotaciones Mineras de Centroamérica en la base de datos del Ministerio de Energía, las cuales es otra empresa del grupo. Estas licencias en realidad pertenecen al mismo proyecto minero El Tambor, porque todas están contiguas y comparten las mismas vetas de mineral. Lemus Aval también dirige la empresa minera Compañía Metalúrgica de Chuacus, con sede en el municipio de Senabú, Altavera Paz. El empresario también es gerente de la mina Montagua Resources, que posee licencias de titanio en baja y hace pocos años fracasó un acuerdo de explotación del mineral con la canadiense en sus licencias de IRUT, que incluye territorios de los municipios de Rabinal, El Chol, Baja Verapaz. Bueno, estas licencias sin embargo no reportan el titanio como mineral en sus vetas, sino otros en la base de datos del Ministerio de Energía. El expresidente de Motagua Resources es Hugo Berganza, quien también posee una licencia de minerales para la construcción en Chiquimula. La actual presidenta de esa minera es Yaña Perucina, dice, esposa de Lemus. En el caso de este último también es presidente de Indaco, una empresa del ramo de la construcción y explotación de minerales para la construcción, cuyo representante es Francisco López, quien ha sido presidente de la Gremicap. Como ya se mencionó, Ábalos también es presidente de una de las empresas que férreamente se opuso a la licencia de importación de ciertas sustancias químicas que exigió el Ministerio de Ambiente y Recursos en el 2008, licencias que posteriormente fueron suspendidas. Por lado de su esposa, ella es una ingeniera guatemalteca. Bueno, si bien el grupo ITH tiene amplios intereses mineros, en realidad desde un principio ha estado involucrada en el negocio de la industria química y particularmente en la producción de cloro. Por eso su proyecto bandera es el que posee la empresa del grupo, que es una planta de producción de cloro situada en los complejos portuarios de San José y Puerto Quetzal en el parcelamiento Isabel. La planta aún no ha entrado en funcionamiento. Esta planta, fundada en el 2005 e inscrita en el 2007, están involucrados intereses de la familia Whitman. De hecho, Ábalos Austria fue miembro de la junta directiva del Ingenio Guadalupe, hoy Chavil Uxaj, y cuya propiedad era la familia Whitman y Berché Whitman, al igual que Oscar Berché Whitman, quien también ha fungido como asesor legal de dicho ingenio. Berché Whitman es hijo del expresidente de la República, Oscar Berché Perdomo. Esta relación empresarial se debe en parte porque tanto Ábalos como la familia Whitman son importantes miembros del Opus Dei, una expresión de ultraconservadora de la Iglesia Católica en Guatemala, uno de los 3 fundadores. Bueno, ITH es la empresa que comercializa el cloro con la que potabiliza el agua en Centroamérica, actividad que sería trasladada a Quemeucali cuando la planta esté plenamente en funciones. Parte del funcionamiento de la construcción de la planta proviene del Banco Centroamericano de Desarrollo. Una empresa ligada a esa planta, Quemeucali, es Guatermanía, que hasta hace unos días era presidida por la señora viuda del empresario Walter Whitman y madre de Wendy Whitman de Berché, esposa del expresidente de la República, Oscar Berché. Los vínculos con Cementos Progreso. Luego que KCA adquirió la totalidad del proyecto minero El Tambor, supuso que Esnigua también pasó a ser subsidiaria de la estadounidense. Ante ello se nombró como gerente corporativo de Esnigua a Rodrigo Carlos Megli Novela, un reconocido empresario de vehículos proveniente del grupo Tecún de la familia Megli. La presencia de Megli indica una fuerte influencia de 2 grupos empresariales más grandes del país, Cementos y Grupo Tecún, maquinaria agrícola, vehículos, etc. Bueno, aquí hablan brevemente de la historia de estos señores. Por esa parte, en el caso del abogado de José Ernesto Asensio, a él se le ha identificado como parte del grupo de representantes empresariales que en los últimos meses han estado impulsando en el exterior una campaña de cabildeo a favor de las inversiones mineras petroleras, de generación de electricidad y telecomunicaciones. En esos espacios internacionales, las delegaciones empresariales que asisten se dedican a criminalizar a la oposición comunitaria a ese tipo de inversiones. En ese contexto, otra representante de los empresarios azucareros en esos espacios internacionales es una sobrina de Asensio Aguirre, Claudia María Asensio Nolk, de Berché, hija de Julio Raúl Asensio Aguirre, y casada con Alan Robert Berché Novela, hijo de María Eugenia Nini Novela de Wildy de Berché, y Francois Robert Berché Dorión, quien actualmente es el director ejecutivo de Cementos Progreso.
En el caso de Dini Novela y Wildy de Berché, fue comisionada presidencial de Medio Ambiente durante el gobierno de Jorge Serrano. Bueno, en ese gobierno influyó para el nombramiento de su amigo Milton Estuardo Saravia Rodríguez como director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Saravia fue nombrado gerente general de Montana Exploradora en 2003, cargo que mantiene hasta la fecha, e igualmente es uno de los representantes legales de la empresa. Asensio Aguirre también fue uno de los asesores y redactores de las reformas a la ley de minería que promovió el gobierno de Arzú. Su hermano Julio Raúl Asensio, representante legal de la Central Agroindustrial Ingenio Madre Tierra, la corporación del Grupo Campoyo Codina, que igualmente es representada por el abogado Alberto Antonio Morales Velasco. El abogado y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eric Álvarez Mancilla, también ha sido gerente general y representante legal de Caijaza, BR Cuadro. El proyecto Marlin. El proyecto minero Marlin, que abarca parte de los municipios de Zipalcapa y San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, tiene sus orígenes en los intereses del grupo empresarial Campoyo Codima, dueños del Ingenio Madre Tierra, la compañía petrolera del Atlántico CPA y de varias empresas generadoras de electricidad. Fueron abogados de este grupo empresarial quienes se encargaron de crear, inscribir y dirigir las dos empresas clave de dicho proyecto durante el gobierno de Álvaro Arzú, Montana Exploradora y Peridot S.A. El 6 de agosto del 96 se constituyó la minera Montana Exploradora como subsidiaria de la canadiense Montana Gold. Una de las primeras acciones fue nombrar como gerente al geólogo Jorge Eduardo Romero Gramajo, y la primera sede fue la empresa Geología Ambiental, propiedad precisamente de este último. En el 99 ocurre el cambio de Romero Gramajo y se nombra al gerente abogado Alberto Antonio Morales. El sábado es sabido que Morales Velasco tiene formación militar y actualmente es el abogado representante de las empresas del grupo Campoyo Codina y de las empresas del grupo Multiinversiones de la familia Gutiérrez Bosch. Presidente en el 21 de septiembre del 98, Montana Gold y Montana Exploradora constituyen la empresa Peridot S.A. para avanzar con la compra de terrenos en la zona prevista para la construcción del proyecto Marlin. El 29 de octubre del 98, Peridot nombra como gerente al abogado Eric Alfonso Álvarez Mancilla, quien fue una de las dos personas que constituyó la empresa. Álvarez Mancilla es reconocido hoy por ser uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como por haber ocupado el cargo de presidente del organismo judicial y presidente interino de la Corte Suprema de Justicia muy recientemente. Peridot fue constituida como sociedad anónima por el abogado Morales Velasco, quien al igual que Álvarez Mancilla tiene su bufete profesional en el edificio El Triángulo, en la zona 4 capitalina, y el que es propiedad del grupo Campoyo Codina. Este edificio también es la sede de las empresas del grupo. En el 2012 nombró como gerente y representante legal de Peridot y de Montana Exploradora al abogado Jorge Ernesto Asensio Aguirre, quien es a la fecha representante legal de Montana Exploradora y Minera San Rafael Minterraza, subsidiaria de Tajo Resource. Militares con Esmigua. Otra empresa que opera con Esmigua como contratista de Servicios Mineros de Centroamérica S.A., dirigida por el ingeniero militar, el general retirado Mario Ricardo Figueroa Archila, inscrita en el registro mercantil en octubre. Saquemos la foto del helicóptero que salió hoy. Germán, la foto del helicóptero. Esa está en el Facebook, yo no la tengo aquí. Pero bajémosla. El general retirado Ricardo, inscrita en el registro mercantil en octubre del 2010 por el coronel retirado José Vicente Arias Méndez, quien era subteniente de infantería durante el gobierno de Ríos Montt y fue combatiente. Ambos son consultores en temas de ingeniería, debido a su formación en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. De hecho, Figueroa Archila fue comandante de esa unidad militar en 2007. Ambos militares constituyeron una empresa que se llama Frusticatio Consultores, por medio de la cual elaboran estudios técnicos de ingeniería para instituciones del Estado. Figueroa Archila, por su experiencia militar, arrastra una trayectoria vinculada a la minería. En el 98 formó la empresa Rocas y Minerales de Centroamérica para aprovechar la apertura minera que impulsó el gobierno de Álvaro Arzú. Un dato importante es que Servicios Mineros de Centroamérica es una empresa que fue constituida e inscrita por el bufete de abogados Rivers y Asociados, cuya experiencia y clientes se concentra en tres industrias: minería, petróleo y energía. El presidente del bufete es Carlos Fernando Rivers Sandoval.
mejor conocido por ser uno de los sobrinos de Mario Sandoval Alarcón, máximo dirigente del otro ultraderechista Partido de Liberación Nacional. Bueno, documentos desclasificados del llamado Archivo del Terror con sede en Paraguay relacionados con las dictaduras militares y represión en América del Sur establecen que River Sandoval fue la mano derecha de Sandoval durante la llamada cruzada anticomunista en Latinoamérica durante los 70 y 80. River Sandoval, quien ha sido alto directivo de la Gremial de Industrias Extractivas, actualmente dirige conjuntamente con el abogado Francisco Alejandro Quiñones Vidense la compañía minera El Cóndor, subsidiaria de la minera canadiense Goldes Resources y constituida en el 96, que posee la licencia El Pato en Chiquimula, una de las principales mineras de oro de Guatemala que espera ser explotada y contigua a la licencia de mineras de Radius Gold en Chiquimula. Quiñones Midense es el director del área de minera del bufete Rivers. Dos de los empleados de servicios mineros del Centro América, bueno. ¿Quién es Fernando Linares Beltranena? De acuerdo con el registro mercantil, la empresa minera fue constituida por el siguiente: análisis, planeación, diseño. Vamos a saltarnos este pedazo. Vamos a irnos con el tema donde está la familia. Bueno, esto está en donde están los Archila. Yo creo que ya se cansaron mis amigos, pero perdón. Sí, ya se reunieron, pero lo que vamos a ver. Así, aquí están prácticamente los Archila en este proyecto minero, y es que hoy vemos una foto en Facebook de casualidad donde están llevando diésel a la mina del Tambor en uno de los helicópteros de la Corporación de Radioemisoras Unidas, un helicóptero amarillo era 101 o 110, ¿cuál es las siglas del helicóptero? La matrícula, ahí está, bueno, están metidos bueno, no hay problema. Vamos a empezar con vos, Germán, y vamos a ir rápidamente. El objetivo de haber dado lectura a este artículo tan tedioso, tan cansado y que muchas veces, pero muy revelador, ¿sí? Para muchos de ustedes, no lo entiende. Para muchos de ustedes, escucharlo una vez, y esto lo vamos a subir va a estar en la noticia, en la página de la noticia, y para que la gente vaya amarrando, vinculando cómo es que este gobierno pues aplica medidas que favorecen a estos grupos que mencionamos, y está definido que la matriz energética la quieren para ellos. La extracción del oro y los recursos es de ellos es el país, y de ellos va a ser hasta que el pueblo de Guatemala decida. Así es de que, Germán, la represión que se dio en La Puya, como violaciones a los derechos humanos, el caso de Berché, ¿cómo querés analizar el tema? Mira, yo el documento lo hice 50 minutos del programa, y yo creo que nuestra audiencia no entiende eso. Es difícil, porque es un documento que hay que tener ciertos conocimientos de qué familias son, de qué estructuras son, y si algo tiene nuestro pueblo es que carece totalmente de muchos elementos. Estos documentos yo pienso que hay que popularizarlos, resumirlos, y para que tengan un impacto real. Ahí vos leíste, la gente lo que hace es que se levanta y nos deja hablarnos solos. La verdad, porque el guatemalteco está totalmente idiotizado y tomado por el sistema. Por más de que vos les explicáis, si más un documento tan complicado, con tantos estudios de técnicos, estudios de las familias, de las estructuras, es difícil, porque lamentablemente el gobierno se ha encargado. Miren, yo le decía a alguien, yo tengo un grupo de muchachos trabajando en el periódico, y yo les preguntaba a ellos, me preguntaba uno de ellos, ¿cómo se nombran los gobernadores? Graduados de la Universidad de San Carlos, con títulos. Y les preguntaba a las personas periodistas, mire, ¿quién queda campeón de fútbol? No sabían. Mire, los jóvenes, la gente, vive otra realidad. Entonces tenemos que hablar en un idioma sencillo, directo, y no muy enredado, porque lo que pasa es que el pueblo lo tienen totalmente, sus mentes están tomadas y sus conciencias están sumergidas. Pero bueno, yo pienso, y yo le haría una pregunta a Jorge Serrano, que después va a hablar. Él publicó el tema de La Puya, lo publicó en su página, y a mí me impresionó ver cómo 25,000 y pico de likes, rompió el récord nacional de likes de la foto
porque ahí resumió el problema de la puya. Una mujer con la palabra de Dios sentada enfrente de policías. Yo aseguro que uno de esos policías podría haber sido su hijo o su sobrino o un familiar de él, porque eran pobres uniformados de policías contra pobres que estaban defendiendo un lugar y no estaban obstruyendo ninguna carretera, estaban en propiedad privada. Y llegaron sin orden judicial, los criminalizaron, los apalearon, los humillaron, los han tratado como basura. Pero a mí me parece extraño que los partidos políticos en componenda y todos en general, al unísono, como hicieron con el préstamo, tienen el hocico callado, porque eso es lo que son, un montón de corruptos, de ladrones, de rateros, de piratas. Todos los partidos políticos de este país están en componendas con estos grupos de represión, el cual comanda nuestro querido general Otto Pérez Molina, que se ha encargado de criminalizar al más pobre, al más necesitado, y a nosotros, la clase media, que la está exterminando. O sea, ya toda una estrategia, toda una agenda, donde lo que ellos quieren es... Yo siempre he dicho que este es un gobierno pro minas, pro corrupción y hueveo, y pro hidroeléctricas. Pero primero anteponen el robo, porque se han metido cualquier... Miren, esta gente, cuando usted pase por el palacio, mi querido conciudadano, agárrese sus bolsas, porque ahí lo dejan a uno, le sacan el calzoncillo y usted ni cuenta se da, porque anda con el pantalón. Este gobierno se ha caracterizado por ser uno de los más corruptos. Yo creí que el gobierno de Colón había sido el más ladrón, y sigue siendo ladrón, y el de Berché, pero y por mucho, se lleva al campeonato mundial. Hay que ponerlo a competir en grandes ligas. Hicieron algo increíble, pero quiero decir algo. La Constitución, en su artículo 156, y gracias Edgar por habérmelo dado, dice: la Constitución vigente de la República de Guatemala, dice, no obligaría de órdenes ilegales. Ningún funcionario público, civil y militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Y lo que hicieron con la gente de la puya, una resistencia pacífica. Yo quiero que el gobierno me enseñe una sola toma de alguno de los habitantes de esa región que tenga alguna arma en sus manos. Y ellos sí llevaron cobardemente un montón de policías armados, y atrás tenían un montón de policías con un arsenal de armas para hacer una masacre ahí. Eso se llama cobardía, eso se llama terrorismo de Estado, eso se llama hacer unos... Mejor no les digo, pero usted interprételo, señor presidente, porque esos son ustedes, personas que se han venido a servir del pueblo y que han venido a lapidar los recursos. La mina esta es una componenda, la mina se llama Capes Casi y Asociados, pero están metidos grupos de poder guatemaltecos en estas sociedades. Estas sociedades son solo la fachada de lo que es realmente atrás. Ahí tenemos a los Novela, ahí tenemos a los Gutiérrez, ahí tenemos a los Bosch, ahí tenemos a los mismos de la foto manejando esto, y por eso una policía sirviéndole a estos intereses. Dios mío, pero ¿qué está pasando en este país? Si la policía está obligada a servirle al pueblo. Miren, ayer 14 asesinatos, 4 jóvenes murieron ahí en la zona 6. Yo digo, Dios mío, pero ahí se hicieron un despliegue policial increíble. Pero váyanse a la zona 18, 2, 3 policías. Váyanse a la zona 6, no hay policía. No entran. Váyanse a esta área nueva, no hay policía. Váyanse a donde en la zona 1, allá acá rato, miren, el domingo, 3 personas murieron el domingo, pues solo 2 policías habían. Váyanse al Parque Central, ahí vienen, uno paga por el Parque Central, el Parque San Sebastián, y sale uno con una loquera, tanta marihuana que venden ahí, porque la policía no aparece por ningún lado. Ese es el gobierno que tenemos. Esas son las autoridades que tenemos, al servicio de grupos pequeños, totalmente doblegados, en contra de los guatemaltecos, y no solo de las clases oprimidas, de todos los guatemaltecos en general, de los que producen, de la gente que quiere poner un negocio, de la gente de la terminal, de la gente que está en el campo, del trabajador que está en el Estado, de los mismos policías nacionales, del mismo ejército de Guatemala, de las mismas iglesias. Es un gobierno que tiene una agenda, y ahí nos están tirando un montón de cortinas de humo. Miren, los temas trascendentales de esta semana, la puya era un tema trascendental, ese es un tema. La componenda de los disque partidos políticos, que todos son, si ahí deberían de llegar todos con la misma corbata, hombre. ¿Para qué se ponen corbatas para diferenciarse? Si todos son la misma porquería. Ahí todos deberían llegar, porque no hay una agenda de país. Esta gente no vino a servirle al país, vino a servirse al país, vino a tomar al país. Tienen secuestrado las
instituciones del Estado. Tienen secuestrado todo a todos nosotros los guatemaltecos. Miren, esas cosas son del tiempo de los 70, por el amor de Dios. Pero los guatemaltecos, yo creo que ya estamos empezando a reaccionar. Aquí las derechas, las izquierdas, el ejército, todos nos debemos de unir y hacer un alto hasta esta situación. Ya es momento que todos los guatemaltecos, en un solo canto, paremos esta barbaridad que está haciendo este gobierno y todos los grupos de poder que los manejan. Claro, gracias. Vamos con Jorge y luego vamos a ir con nuestro amigo, Amílcar. Jorge, nosotros en este programa pues tuvimos que hacer lectura de un documento tedioso, ya me regañó Germán, oyeron cómo me gritaba, todos vieron cómo me gritaba, pero Jorge, verdaderamente en ese documento se evidencia el interés de los grupos de poder de Guatemala, de los grupos de poder económico. Tristemente tienen engañada a la gente también con que ellos van a traer el desarrollo y a ellos les debemos la producción del país, el empleo, a ellos les debemos pues yo digo que a ellos les debemos el subdesarrollo, pero porque no tienen habilidad de generar empleos dignos en Guatemala, y comercio justo y igualitario. Así es de que Jorge, ¿cómo interpreta usted lo de la puya con todo lo que estamos viviendo y todas estas cortinas tontas como la de ampliar el periodo y que todos los organismos se ponen, el Congreso pues se alinea de una manera express con unos billetes express, ¿verdad? Así es de que, Jorge, buenos días, qué gusto. Gracias, Otto. Otto, yo quisiera primero que todo decirte que a mí este documento que has leído no me aporta absolutamente nada. En primer lugar, yo como ingeniero sería un irresponsable en validar unas posiciones como las que están planteadas en una forma totalmente abstracta. Para poder uno evaluar y poderle darle validez a un documento como el que tú leíste hoy, habría que conocer primero el estudio de impacto ambiental, segundo, saber exactamente cuáles son las premisas bajo las cuales la explotación está planteada y después poder conocer una crítica como la hecha. La crítica y lo que tú leíste desde el punto de vista mío como ingeniero es insustancial y es totalmente sesgada si no se conoce, como yo te digo, todo lo que debe entrar a conocer. Creo que estamos cometiendo un gravísimo error al satanizar la minería como tal. El mundo entero necesita minería, necesita minerales hasta para que el hombre viva, y su desarrollo y su comodidad y todo. La minería tiene una forma de hacerla correctamente y de hacerla incorrectamente. Nosotros lo que queremos, y esa es mi posición, es que todos los recursos nacionales sean explotados en una forma racional. Jorge, escúcheme por favor. ¿Está usted a favor de que, o sea, usted cree que el gobierno de Guatemala o que este artículo, conociendo a los malditos que están en la minería en Guatemala, usted cree, Jorge, que esto es parcializado? O sea, ¿usted está de acuerdo que se reprima a la población, Jorge Serrano? ¿Está de acuerdo en que se reprima a la población? ¿Está usted de acuerdo en que se utilice en toda la República un diálogo mudo y sordo? Que usted lo conoce bien porque históricamente han engañado a todos los pueblos. ¿Está usted de acuerdo, Jorge? Otto, perdóname, pero yo te voy a decir algo. Vos quizá no habías nacido cuando yo ya tenía posiciones completas y totalmente claras y categóricas frente a los abusos en mi país. He sido exilado 2 veces, perseguido y he tenido más de 8 o 10 atentados contra mi vida. Así que a mí nadie me va a cuestionar si yo estoy en favor o en contra de los abusos. Estoy absoluta y totalmente en contra de los abusos. Cuando yo me expreso en el caso de la puya, es simple y sencillamente porque me parece que lo que se está haciendo es un abuso, una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque deben tomarse en cuenta los intereses de las colectividades, los intereses del pueblo. Indiscutiblemente,
tanto la minería como las hidroeléctricas no son satánicas. Simple y sencillamente deben ser instrumentos manejados adecuadamente para no perjudicar a las poblaciones y más bien para traer bienestar y desarrollo a cada uno de los guatemaltecos. Pero no, como yo digo en mi última comunicación, para llenar cuentas en Miami, porque ese no es el objetivo de la minería en Guatemala. Si va a haber una minería, tiene que ser una minería armonizada ecológicamente y además humanamente. ¿Para qué? Para que le permita al individuo desarrollarse y tener beneficios que vengan de esa minería. Yo no estoy de acuerdo en que en forma arbitraria nosotros vayamos y nos opongamos a cosas, simple y sencillamente porque es la moda o porque queremos ponernos como que estamos a la vanguardia de un pensamiento. Para mí, en todos los países del mundo, los países más socialistas del mundo tienen minería y los países más capitalistas del mundo tienen minería. En lo que tú leíste hoy, con todo respeto, te quiero decir, Otto, que hay gente que se menciona ahí que quiere hacerse ver como que si todos son satánicos, y no es cierto. Entre la gente mencionada ahí hay gente muy honorable y que no necesariamente la tenemos que tirar a una bolsa en donde hay una cantidad de porquería. Yo he sido víctima de eso por 20 años y más de mi vida y yo no puedo hacer eso. Yo, cuando acuso a alguien, lo digo con nombre, apellido y digo por qué me voy a tirar contra él. Nosotros, Otto, estamos con la obligación de llevar una revolución a este país, pero una revolución que sea congruente con principios éticos, que sea congruente con lo que el país y la gente necesita, con lo que el país necesita para desarrollar, para desatorar este país. Yo tengo un libro que tú muy bien conoces, que es el libro de La Guayaba tiene dueño, en donde hago denuncias concretas y donde critico con nombres y apellidos las políticas que han llevado a nuestro país al subdesarrollo. Y creo que si nosotros queremos plantear algo positivo hacia el futuro de nuestro país, tenemos que hacerlo con mucho equilibrio, porque el país hoy más que nunca necesita cordura. El país hoy más que nunca necesita que pobres, ricos se entiendan, que izquierda y derecha se entienda, que tengamos realmente una posición de unidad ante un grupo de personas que a lo único que se han dedicado es a saquear al Estado, que lo único que han sabido ver es sus privilegios. Pero contra ese grupo de personas, Otto, está no única y exclusivamente la persona que piensan exactamente como nosotros, sino que hay muchísima gente en este país que está en contra de eso y los tenemos que incluir en cualquiera que sea el proyecto de futuro de la nación. Jorge, le cuento que tal vez hubo un error hay dos documentos aquí. Uno es el que declara y donde se hace un resumen de las faltas del estudio de impacto ambiental, y el otro es una reseña histórica de los grupos mineros del país. Entonces leí los dos. Lo que pasa es de que en uno tal vez no pusieron atención, pero este es el informe histórico de la relación que tienen bufetes de abogados, personas, y le voy a contar algo. Definitivamente hay minerales que no causan más que algún tipo de cambio ambiental, o sea, no hay un impacto así serio, no hay una contaminación, pero no estamos en contra de la minería. O sea, sí estamos en contra del abuso del cianuro, del robo del oro, de los privilegios para estos grupos que incluso utilizan una ley maquila bajo ese amparo para evadir todo tipo de impuestos. Y para contarle, ellos han importado más de 20,000 toneladas en cianuro sin pagar un quetzal, y aquí se ha quedado el cianuro. Y, o sea, pero lógicamente en la historia de la mina hay bufetes de abogados y hay gentes que no tienen relación por sus servicios, pero no es que tampoco pertenezcan al crimen como se ha venido ejerciendo este poder, este tráfico de influencia en el gobierno, en el Estado, porque ellos al final, no los bufetes, sino los grupos de poder económico han influenciado, han generado tráfico de influencia en el sistema,
han creado un sistema. Eso es lo que queríamos denunciar. No es precisamente a ciertas personas que salieron ahí. Ahora, cuando vemos la historia de las minas, pues vemos a los Archila metidos ahí, y hoy vemos un helicóptero casualmente que salió en Facebook, que está despegando de la mina el tambor, porque fueron a dejar diésel en el helicóptero. Es que no pueden ingresar por vía terrestre. Porque los pobladores de la resistencia tienen bloqueado. Vamos con vos y luego vamos con... ¿Vas vos? Está bien, como tú quieras. Bueno, voy. Vamos con Amilcar. Para darle el espacio así. Amilcar, los derechos humanos. Gracias, muchísimas gracias. Relacionemos lo histórico de todo esto, de la tragedia de Guatemala con estas actividades mineras. ¿Cómo podés vos relacionar, incluyendo pues en el gobierno de Berché se acelera esa persecución y esa represión, y hoy pues es un hecho que también están continuando ya en la ejecución? Bueno, en primer lugar yo creo que coincidimos no solo los que estamos acá en esta mesa, sino muchos sectores de la sociedad guatemalteca, de que nuestro país está convulsionado, está viviendo una situación muy delicada, muy peligrosa. Está el país inmerso en un proceso de empeoramiento que no sabemos qué va a pasar, solo estamos viendo cómo están comenzando las cosas, pero no sabemos cómo van a terminar. En segundo lugar, el documento que leyó Otto creo que contiene información muy valiosa, y como tal debería de ponerse a disposición estos dos documentos a los compañeros de las organizaciones sociales que están luchando y han tomado acciones ante los tribunales de justicia, no solo en lo interno, sino incluso en el ámbito internacional de la justicia, porque tiene información muy valiosa. Eso es sumamente importante, ¿no? Que estos documentos no se pueden desestimar, tienen información muy valiosa. En tercer lugar, yo creo que se ha dicho hasta la saciedad que este gobierno se ha caracterizado por recurrir al uso de la fuerza en el caso de la puya, por ejemplo, y no solo es el caso de la puya, está el caso de Alaska, el caso de Santa Cruz en Huehuetenango, ¿no? Ha recurrido, ha privilegiado el uso de la fuerza en lugar del consenso. Eso quiere decir que es un gobierno que no tiene el talento político, que no tiene la capacidad política de conducir este país, porque no se puede de ninguna manera reprimir a un pueblo que está defendiendo derechos legítimos, derechos justos, derechos humanos que les pertenecen y que son universales, Otto. Eso no se puede. Y está demostrado que el ministro de Gobernación, que tiene bajo su responsabilidad a los aparatos de seguridad, cuando hacen estos operativos o estos procedimientos, hay un gran vacío, porque ellos no lo hacen bajo la observancia estrictamente de los derechos humanos. Si así lo hicieran, no hubiera habido tanto problema, por ejemplo, con las ejecuciones extrajudiciales en Alaska, si ellos hubieran sido respetuosos de los derechos humanos. De igual manera, con la forma en que fueron a reprimir a los hermanos y a las hermanas, a los ancianos y a los niños a la puya, una vez más queda demostrado la brutalidad de las fuerzas de seguridad, pero que atrás de esas fuerzas de seguridad, que lo decía muy bien Germán, que son personas quizá de la misma región o de la misma localidad donde está el problema de la puya, ¿no? O pueden haber hasta familiares. Entonces, los que están atrás de estos cuerpos de seguridad son los que diseñan esas estrategias y diseñan y planifican ese tipo de represión que vulnera derechos fundamentales de la persona humana, y eso sí es grave. Recordemos que desde la intervención norteamericana con el derrocamiento de Arbenz en Guatemala se instaló una política represiva que ha tenido variantes, claro que ha tenido variantes, y vivimos momentos muy difíciles en los 80s en términos de violaciones a derechos humanos, pero tristemente se mantiene ese hilo de continuidad de Germán y doctor, ese hilo de continuidad se mantiene, y a eso iba yo en este momento, y que con este gobierno prácticamente, y lo decía bien Germán, ¿no?, que se ha retrocedido, porque estas cosas nos recuerdan los acontecimientos
de los años 80, en la dictadura de Lucas García, en la dictadura, en el gobierno de Ríos Montt, de Mejía Víctores, etcétera, etcétera. Todos estos, incluso si le sumás el discurso de algunos grupos de exmilitares de la guerra, que ahora a través de una fundación, sus planteamientos son de esa época, su discurso y todo lo que dicen responde a la época de los 80. Pareciera ver que ellos no han borrado de su mente a aquella persona que tuvo que tomar las armas y se convirtió en un guerrillero porque tuvo que recurrir al último recurso de un pueblo, que son las armas, para defender sus derechos y ser escuchados. Pareciera ser que estos grupos conservadores todavía están viendo, como dicen comúnmente, micos aparejados, y ven a una izquierda armada. No, la izquierda ya no está armada, la izquierda está desmovilizada, está desarmada, está en una situación difícil, y que lo más que puedes hacer, Germán, Otto y doctores, ver a esa izquierda, si ustedes quieren radical o como la quieran ver, a una izquierda política, y que ni siquiera política, porque no estamos bien en Guatemala con la izquierda, estamos muy dispersos, ¿verdad? De tal manera que el tema de la puya es sumamente preocupante. Otto lo decía, que a la luz de la verdad y a la luz de la lógica más elemental, cuando se analizan esos procedimientos, es fácil de explicar cómo ellos actúan como delincuentes. ¿Por qué dice Otto que actúan como delincuentes y que incluso han convertido al Estado un Estado criminal y delincuente? Fíjate, subversivo. Vamos por orden, vamos a ver. ¿Por qué delincuente, dice Otto? Delincuente porque es aquella persona que viola normas elementales del derecho, porque hay parámetros y límites de comportamiento, no solo para nosotros como ciudadanos, sino con mayor razón para las fuerzas de seguridad. Para mí el policía es el primer defensor de los derechos humanos, porque él te protege, te cuida y nos garantiza a nosotros nuestros derechos desde el principio hasta el final. Entonces incurren, Otto lo dice bien, como delincuentes porque violan la ley cuando actúan de esa manera. ¿Por qué son subversivos? Porque van a subvertir el orden, van a alterar el orden, la poca paz que puede haber en una comunidad la alteran, son subversivos. ¿Por qué son terroristas? Como dice Otto, incurren en actos de terrorismo porque van a sembrar el miedo, van a sembrar el temor, van a sembrar el terror. Yo te aseguro que estas familias de la puya, como las de Alaska y las de Santa Cruz, y todas las familias que han sido víctimas de estos procedimientos represivos del gobierno de Otto Pérez, son víctimas de ese miedo, son víctimas de ese terror, de ese temor. ¿Dónde está el papel del Estado para proteger a esas familias? Yo no sé si esas familias tienen un sueño tranquilo y sin temores, yo lo dudo, porque ellos viven atemorizados, pensando en que en un momento dado van a volver a ser víctimas de ese tipo de procedimientos, en donde hacen movilizaciones exageradas, y lo decía Germán, policías por este lado, armados por este lado, y después van a decir que no llevan armas, como lo están diciendo ahora en el juicio de Spirit. Si no, él era incapaz de tomar un arma, él era incapaz de... Y nosotros vemos en los periódicos a estas gentes, puros Rambos, sí, increíble, incluso hasta con capuchas, hasta con pasamontañas. Cuchillos en las orejas. Imagínate, ¿no? Entonces yo creo que dentro de toda esta descomposición que vive nuestro país, se hace demasiado alarde y demasiada gala de sí mismo, empezando por los funcionarios y los exfuncionarios, empezando por el presidente, la vicepresidenta, que hacen gala del cinismo, y eso se hace mucho daño. Al final, y Otto lo decía, yo creo que estamos en la antesala de que el pueblo desesperado se va a levantar, y no sería nada extraño que nos vean a nosotros ahí frente al Palacio, haciéndole un planteamiento serio en defensa del Estado de Guatemala, en defensa de la nación, al presidente de la República, para decirle, mejor váyase, porque usted ya demostró que no puede. Si no marca un alto en el camino, yo creo que ellos están exponiendo a que en Guatemala las cosas se vayan a poner muy difíciles. Claro, gracias, Amílcar. Edgar, fíjate, Edgar, que yo te voy a dar la oportunidad para que, si querés, puedes vincular el tema de la reelección y de la ampliación, pero vámonos, por favor, con esta toma, sí, y vamos con Edgar, por favor. Edgar, ¿cómo podemos relacionar toda esta criminalización, si vemos que
Xalapán, San Rafael, Santa Cruz Varía, Cerro Blanco, San José Nacahuil, porque San José Nacahuil está vinculado a la minería, o sea, ahí fueron a masacrar por la noche, pasa una patrulla antes, perdónenme que lo repita, verifica cómo están, quiénes están, si no hay armas y todo, y de ahí vienen los sicarios que fueron mandados a hacer el trabajo sucio. Y curiosamente es a 1,5 kilómetros donde se está llevando a cabo otro proyecto minero. Es increíble, a 3 o 5 kilómetros del Tambor. O sea, miren, no nos engañemos, son criminales. No les importa cuánta gente muera, es más, no nos engañemos. Han planificado el subdesarrollo, condenaron a la pobreza a esas comunidades. Lo planificaron. Ahí hay 0 hospitales, hay 0 infraestructura, hay 0 de todo. En donde hay oro y donde hay todo eso, no hay nada, no hay crédito, no hay Ministerio de Agricultura, no hay Ministerio de Trabajo, no hay ley de desarrollo rural, no hay nada. Pero eso sí, vamos a ir a proteger la certeza jurídica, el derecho, la propiedad privada de los mineros, porque son extranjeros, dicen. O sea, nos hacen creer que son extranjeros, son los criminales. Y los que están cerca de los criminales se convierten en cómplices. Y los que reciben de campañas de todas esas cosas también se convierten en cómplices. Y para eso está muriendo gente. Los niños. O sea, por salud, por educación, por desintegración familiar, por alcoholismo, por violencia, por falta de oportunidades. Víctimas de un subdesarrollo condenado. Total. Entonces, son genocidas sociales. Son más allá. Genocidas reales. Ya no estamos para analizar posturas de la gente, si este es honorable, o si es, miren cómo la subcomisión de postulación, miren, en Guatemala nadie es honorable si no se pronuncia. Los honorables son los que se pronuncian. Los que callan y los que se alinean y los que sirven de tapaderas y todo eso son lo mismo. Ya tenemos que definirnos, y esa es la ideología de Guatemala, la ideología de la definición, el desarrollo y el progreso, o el abuso y la represión y la explotación y la muerte temprana. O estás o no estás. O estamos o no estamos en la jugada. Edgar. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los amigos guatemaltecos. Te breve, en vista de que es un temas sumamente complejos, trágicos, y son temas que hacen grave daño a la humanidad, especialmente a nuestro hemisferio occidental, de aquí en Guatemala, porque no solo es un problema de Guatemala, sino es parte de lo que el imperio del mal está imponiendo en el mundo. Quisiera ser breve y quisiera mencionar de que aquí hay claras violaciones a la Constitución. Los constituyentes guatemaltecos redactamos justamente mañana, 31 de mayo, hace 29 años, la Constitución Política de la República de Guatemala. Ni eso respetaron. El Congreso se reunió ayer, los mismos constituyentes nos negamos a asistir porque están violando los derechos de los guatemaltecos. No respeta que el 31 de mayo es 31 de mayo. Están corriendo las fechas a su conveniencia porque vienen de lejos los diputados, entonces les cuesta venir a la capital a celebrar la patria, ¿verdad? Mejor celebran el cumpleaños del chucho de la vecindad, porque es más importante esos animalitos, ¿verdad?, que la propia patria. O quizás tengan otras actividades que hacer. Bien, para empezar de los temas fundamentales constitucionales, yo quisiera mencionar el artículo 152, porque está perfectamente vinculado a lo que estamos hablando. Y vamos, como bien decía Otto, vamos a vincular el tema de minería con el tema de la reelección del presidente de la República. Bien, en el capítulo primero del ejercicio del poder público, en el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice específicamente así: el poder público, el poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. De tal manera que aquí ningún grupo armado, policía, ejército, puede arrogarse el ejercicio del poder público, porque no puede
recibir, y voy a este artículo siguiente, al artículo 156 de la Constitución, que dice, y que es un llamado específico para los soldados del Ejército de Guatemala y a la Policía Nacional Civil, hombres y mujeres, de ambas instituciones que forman parte del Estado de Guatemala. Tienen que estar vinculados, tienen que estar armoniosamente ejercitados para poder dar el mandato, para poder cumplir los mandatos constitucionales. El artículo 156 de la Constitución dice claramente, no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, ya sea civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. De tal manera que los soldados, los oficiales de alta jerarquía, mediana jerarquía o baja jerarquía, clases y soldados, tanto de la Fuerza Armada Militar como de la Fuerza Armada Civil, llámese ejército o policía, cada uno de los ciudadanos, porque son ciudadanos, están obligados a cumplir órdenes ilegales, vénganse del general, del coronel o del presidente de la República, vicepresidente o del ministro de la Defensa o del ministro de Gobernación o de cualquier otro ministerio. Están violando la Constitución todos, desde el alto funcionario, porque el guatemalteco se debe a su patria, se debe a las leyes, no se debe a ningún funcionario público, sea este nombrado o electo popularmente. Mucho menos, por supuesto, que es parte del poder público del que estamos hablando. De tal manera que llamamos a las Fuerzas Armadas, a cada uno de los clases y soldados oficiales de la Fuerza del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil, a no cumplir órdenes ilegales. Es un mandato constitucional. Si usted es soldado, si usted es policía, cumple esto, estará preservando el orden constitucional. Si su coronel, su ministro, su presidente viola la Constitución, es problema de él y lo puede denunciar y negarse a cumplir órdenes ilegales. Lo podemos hacer los guatemaltecos. Por favor, mucho cuidado, no tener temores y no tener, porque si se unen graníticamente no lo pueden hacer. Esto no estamos llamando ninguna subversión al orden, sino que es un mandato constitucional perfectamente establecido, porque cada uno de nosotros los ciudadanos tenemos un juramento a la ley, un juramento a la Constitución política. Nos debemos a la Constitución, no al presidente, no a la vicepresidenta, no al ministro, no al jefe, no al director, no a ninguno en especial. Y le voy a ver, y continuando siempre con lo mismo, también se puso al tapete una actividad sumamente compleja. Recuérdense también entre los deberes y derechos cívicos y políticos de los guatemaltecos. Cumplir y velar. El artículo 135 constitucional, deberes y derechos cívicos de los guatemaltecos. Son deberes y derechos cívicos de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Debemos servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. No dicen del presidente, no dicen del ministro. Contribuir a los gastos públicos en lo que forma, en la forma prescrita por la ley. Obedecer las leyes, o sea, la ley máxima de Guatemala es la Constitución política, no es el presidente. El presidente tiene que sujetarse a la Constitución. Por eso se le llama presidente constitucional. Si el presidente constitucional de la República no cumple la Constitución, está violando la ley, entonces ya no es presidente constitucional, sino es un presidente inconstitucional. Debe guardar, en el inciso F, guardar el debido respeto a las autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. También debo leer el artículo 187, ya que el presidente o anda loco o anda trastornado la mente porque no ha leído ni ha entendido la Constitución. Nosotros sí lo entendemos a él y entendemos a muchos guatemaltecos que tienen poder político o poder económico o cualquier otro tipo de poder, ya que rápidamente se embrutece, rápidamente pierde la noción y pierde la razón. Empieza a hablar de incoherencias, porque un presidente que públicamente, yo lo he escuchado en televisión y en otros medios de la prensa, está hablando de prolongar, solo con comentar la reelección del presidente, está violando la ley, es un hecho punible, está penado por la ley. El artículo 187 de la Constitución política habla específicamente de la prohibición de la reelección del presidente. La persona, escuchémoslo bien, la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular, o
quien la haya ejercido por más de 2 años en institución del titular. Ahí hay 2 cosas diferentes. El que está electo popularmente, con cualquier tiempo que ejerza la presidencia, ya es un expresidente, es el día se va. El que fue nombrado o fue designado, como el caso de Ramiro de León Carpio, tenía por lo menos 2 años para ejercer la profesión, la presidencia, perdón, y si renuncia antes, hubiera podido ser reelecto. Pero no, ese es un artículo muy especial. En sustitución del titular no podrá desempeñarlo o volver a desempeñarlo en ningún caso. En ningún caso quiere decir en ningún caso. Yo no creo que todos lo entiendan. En ningún caso. No están hablando si era civil, militar, hombre, mujer, o etcétera, etcétera. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. Nulo y follure, como se dice normalmente, o de pleno derecho. De tal manera que el mismo presidente del Congreso, lo escuché ayer, está violando a la Constitución. Vergüenza le debía dar a ese señor diputado que lleva como 6 legislaturas y no ha entendido la Constitución. Y lo que podrían hacer algunos diputados y funcionarios y gente, pues organismos, incluso o instituciones, es iniciar una demanda penal contra el presidente, porque hay un artículo 382 del Código Penal, del cual pues le aplica perfectamente a quien se promocione o quien trate o que busque la manera de quedarse más tiempo o que exista la reelección, sobre todo en el caso de un funcionario, pues hay de 2 a 6 años de prisión, algo así. Correcto. Y multa de 2,000 quetzales, eso pues no es tanto, pero sí hay un delito penal cometido por el presidente. Y eso lo saben todos los juristas, y el Colegio de Abogados, y la universidad, las facultades de Derecho, Ministerio Público, etcétera, y nos pasan un show, y todos estamos callados, sí. O sea, pero bueno, ¿querés terminar y luego vamos con usted? Vamos a concluir rápidamente. Bien, de tal manera los guatemaltecos, hoy 30 de mayo estamos con tremenda pena, no es simplemente un dimes y diretes, porque yo vi la expresión del presidente en la televisión ayer, como que estuviera platicando en la esquina de la tienda del barrio, o en la esquinita de la vuelta de su casa, comentando como que dice, sí, bueno muchacho, qué bueno que el presidente podría estar 1 año más o 2 años más. Él está hablando de 6 años para el presidente. Debo recordar a Pérez Molina que cuando él estaba de jefe del Estado Mayor, por ahí, vio el golpe de Estado que pasó con Jorge Serrano Elías, y que en ese periodo, en esa época, los presidentes ejercían el cargo durante 5 años. Nosotros así lo dejamos los constituyentes. ¿Por qué lo hicimos así? Porque habían 2 tesis, de 4 unos y de 6 otros. Entonces lo dejamos en medio. Ese es el motivo, no es cosa de grandes computadoras. 5 años de ejercicio profesional, entonces de ejercicio en la presidencia. Lamentablemente en las reformas constitucionales de 1993, que fueron inconstitucionales, bajaron el periodo presidencial de 5 a 4. Ahora el presidente Pérez Molina quiere hablar de 5 o 6 años, que él estaba presente cuando bajó a 4 años. O sea que el señor está totalmente loco, desquiciado, porque realmente no sabe ni siquiera cuánto tiempo va a estar un funcionario público, cuando de lógica esos son estudios pues, de sentido común, no es otra cosa más que mandato constitucional. Gracias. Vamos entonces a simplemente a recibir una llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días, panelistas de la canal. El documento leído por don Otto está bien claro que las familias que están mandando acá en este país. Entonces ya no hay vuelta. El problema ahora es que no hay quien haga una denuncia contra el presidente. No hay una institución de abogados ni la universidad, no hay nadie para derrocar a este señor o sacarle ya de la presidencia. Ya es motivo suficiente para ello, pero no hay. El ejército siempre ha dado el resultado. Entonces es el único que ha movido el presidente, no ha habido otro. Algún caso muy específico, pero regularmente el ejército es el que ha dado los golpes de Estado. Entonces el pueblo en sí no se puede estar dividido, sindicatos, todos divididos. Entonces estamos a la deriva, pues. Muchas gracias. Gracias. Jorge, vamos a tratar de entender o cómo poder explicar si es cortina, si es delito y
Y fíjese, Jorge, que curiosamente se está dando también el caso de Chixoy. Yo, Jorge, le quiero contar, mire, tal vez usted como no ha estado en Guatemala, pero el caso Xalapán, la montaña lo tenemos presente, San Rafael lo tenemos presente, Santa Cruz Varía la tenemos presente, Cerro Blanco, San José Nacahuil, La Puya, Alaska, Totonicapán, San Marcos, Energuate, o sea, Zacapa, Escuintla, Chiquimula, o sea, Izabal, todo tenemos presente Energuate, y es de los grupos que están aquí. Y entonces, ¿cómo relacionamos estos supuestos 2 años más? No sabemos para qué. Si desgraciadamente ya no vamos a poder recibir esta llamada porque el tiempo se nos acorta y Jorge, pues, es su última intervención, igual la de cada uno de ustedes. Así es de que, Jorge, ¿cómo relacionamos si es cortina o si existe el riesgo? Y pues al final es un gobierno que en su planificación no cabe otra cosa más que la explotación. O sea, no hay agenda de país, no hay agenda de desarrollo, no hay agenda de futuro. Eso es lo huevear, extraer, sacar, aprovechar, explotar. Si yo estoy equivocado, pues hágamelo saber, pero perdón, Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, en primer lugar, Otto, yo quiero decirte que en Guatemala es un país en que manejamos la dimensión desconocida. Todo es posible si hay una mezcla de billete y bayonetas. Yo lo digo en el libro La Guayaba tiene dueño. Lo que haber depurado el Congreso para mí fue un delito, según ellos. Me han perseguido constitucionalmente. Sin embargo, después vinieron en una alianza entre una cúpula militar y una cúpula empresarial e hicieron lo que quisieron en el Congreso. Y eso fue legal. Lo mío fue ilegal. Lo que yo traté de hacer fue ilegal. Lo que ellos hicieron al volarse el Congreso, volarse la corta, fue legal. Es absolutamente y totalmente ilegal, de acuerdo al actual marco constitucional, lo que ellos están diciendo. Y claro, como decía muy bien Edgar, deberían ser procesados judicialmente por estarlo haciendo. Pero es que son ellos los que lo están haciendo. Son los dueños de la guayaba. Son los que han hecho siempre lo que se les da la gana. Así es que no sería nada raro que ellos legalizaran. No legalizaran, sino que por sus pistolas hicieran lo que se les da la gana. A mí me parece, por el otro lado, que este es una cortina de humo. El problema de la Puya se les había ido de las manos, porque lo manejaron torpemente, porque atropellaron los derechos humanos de la población, porque se alinearon en una forma bastarda con los intereses de los dueños de la mina. Esto ya era de una sensibilidad grande en el país. Entonces tiran esto como lo hicieron hace 2 meses para que todos los ingenuos guatemaltecos cayéramos a discutir sobre esto. La verdad es que esta gente no tiene una agenda, o como lo señalaba hoy muy bien Germán, su agenda es la droga, su agenda es la mina, su agenda es las hidroeléctricas, que son negocios, no son agendas nacionales. Son espacios donde ellos ven la posibilidad de sacar negocio, porque si fuera agendas nacionales, la estarían tratando de una forma muy diferente. A mí me parece muy atinado lo que decía también Amílcar, a quien le mando un gran saludo, que los derechos humanos tienen definitivamente que tomarse en cuenta. No podemos ignorarlos. Es decir, son derechos que están fundamentales en nuestra Carta Magna y que han tenido un contenido muy especial en Guatemala desde la reforma de 1945. Amílcar y yo tuvimos en un momento disparidades y estuvimos enfrentados por circunstancias del destino, pero civilizadamente se resolvió el problema. Yo lo recibí a él con su familia en casa presidencial, hablamos civilizadamente y se le dieron las garantías después de que aclaró ciertas situaciones de vivir en Guatemala.
Ustedes hoy están viendo una fotografía mía en que tengo de un lado a Rodrigo Asturias y del otro lado a Mario Sandoval Alarcón. Esta es una fotografía que se tomó en el Estorial. Manifiestamente parecía imposible que eso se lograra. ¿Por qué? Porque eran dos personas que habían estado enfrentadas armadamente. Pero lo logramos ¿cómo? A través de un espíritu de reconciliación, de decir, bueno, hay cosas, incluso habían cosas que parecían que estaban en común, aunque parezca absurdo, pero había muchas cosas en común entre Mario y Rodrigo. Gaspar y Lón, habían cosas en común, las circunstancias los habían enfrentado, pero este fue un momento en que el país tuvo un punto de inflexión y dijimos, bueno, ya dejemos de matarnos y vamos a ver si podemos hacer un país diferente a través del diálogo, a través de sistemas políticos. Lamentablemente por ese camino íbamos hasta que me dan a mí el golpe. Y me dan a mí el golpe porque yo empecé a ser un obstáculo para que ellos siguieran manejando el país en la forma que siempre lo habían manejado, que era a través de darle instrucciones al presidente de la República y de manejar a las cúpulas militares. Bueno, naturalmente perdimos 20 años, es decir, no se logró lo que yo en aquel momento quería. Quizá me equivoqué, yo ya le he pedido 1000 veces perdón al pueblo, lo debía haber hecho quizá de otra manera. Esa fue la manera que yo vi en ese momento, fue un error, le ha costado al país. Hoy tenemos 20 años de retroceso en el país, con gobiernos espantosos como el de Berger, con gobiernos increíbles como el que tenemos actualmente, o gobiernos totalmente perdidos en la nebulosa como el gobierno de Colón. Bueno, y gobiernos privatizados y privatizantes como el de Arzú. Es decir, solo tuvimos un pequeño respiro con Portillo. Bueno, esto es lo que el país es. Ahora, ¿qué podemos hacer? El problema no es quejarnos en lo que ha pasado. El problema ahora es cómo vamos a salir de aquí en adelante. Vamos a salir de aquí en adelante. Que los grandes grupos del poder digan, queremos a este señor 2 años más porque las alternativas que hay no nos gustan. Este lo está haciendo pésimamente mal, pésimamente mal. La economía está destruida, no existe paz social, la seguridad está en su peor nivel, pero no importa porque no nos gustan los otros que vienen. Bueno, señores, entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el país sabemos de todo, pues. Aunque yo no esté ahí, pero yo soy guatemalteco y conozco más de Guatemala que el 99% de los guatemaltecos. Y me vivo al día con lo que está sucediendo en Guatemala. ¿Por qué? Porque tengo cierta conciencia y creo que en esta época de madurez de mi vida tengo mucho que dar para formar a las juventudes, y es lo que estoy haciendo. Gracias. Entonces ahora yo lo que digo, no podemos seguir igual, si no dentro de 20 años vamos a estar en la peor de las calamidades. Hoy somos indiscutiblemente el país más atrasado socialmente de la América Latina continental. Podríamos poner a Haití, pero no, Haití no está en lo continental. En la América Latina continental, ese es el honroso puesto que nosotros tenemos. Pero ¿cómo es posible que un país tan rico en su cultura, tan rico en sus recursos, con tanta potencialidad como Guatemala, esté sumido en esa desgracia en que se encuentra? Simple y sencillamente por estos gobiernos ineptos, gobiernos corruptos. A mí me gustaría que estos presidentes aceptaran tener un diálogo conmigo. Me gustaría que estuviera el presidente Portillo para que juntos les diéramos en la torre. Porque lo que han hecho con el país no tiene perdón de Dios. Porque esta privatización de la presidencia ha sido fatal, porque ha traído el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de todo un pueblo. Así es que yo lo que digo es que lamentablemente nos estamos tragando unas agencias malas, y estas agendas las debíamos de ventilar en los tribunales, pero lamentablemente los tribunales están corruptos. Como yo dije, son ciegos, sordos, mudos y corruptos. Así es que, ¿qué nos queda? Es decir, seguir en la lucha, crear una conciencia en el pueblo, crear una conciencia en la juventud, para que algún día en todos los estamentos sociales le pongamos un hasta aquí a esta ilógica situación en la que Gracias, Jorge.
Bueno, miren, Desafortunado sí, Guatemala. y como dice Jorge, el país más atrasado de América Latina, lo que yo les quiero contar es que, pero el azúcar, somos el segundo país productor, y ellos sí les ha subido, la banca privada también Está muy bien. ha sido le ha ido bien, o sea, es positiva. De los 10 más ricos, 4 viven aquí y de Centroamérica. Claro. Y de los 10 más ricos, 4 viven aquí, tal vez todos viven aquí. O sea, pues de los 10 más ricos de Centroamérica, los 10 están aquí. Bueno, miren pues, el tiempo se nos terminó y lo que sí es, claro, la organización, la participación, la unidad. Es el pueblo de Guatemala el que tiene la decisión al final. Es el pueblo el que debe de entender que las instituciones pues son nulas, las organizaciones las instituciones del Estado están al servicio de, y ya solo el pueblo puede interpretar qué tiene que hacer. Germán. Otto, esta semana vimos que los temas de fondo eran los préstamos y cómo en menos de 5 minutos todos los partidos políticos, todos los diputados de esos partidos votan a favor de un préstamo totalmente espurio, sin discusión, se lo trasladan a una empresa privada, una cosa inédita. Ese era un tema de fondo. Y el otro tema de fondo era la barbaridad que hicieron con nuestros hermanos de la Puya, y que al final de cuentas el gobierno se dio cuenta, la metida de pata, y después de apalear, negocia. Y nos salen con algo increíble. Mira, Amel, ahí en Honduras, por sugerir que iba a someter a votación, Le dieron golpes. le dieron golpe de Estado. Otto Pérez, oiga bien esto, por sugerir le dieron golpe de Estado. Oiga bien. Y estuvieron los guatemaltecos ahí. Y oiga bien, por sugerir que iba a alargar su periodo presidencial, le dieron golpe de Estado. Las derechas de este país se le tiraron a matar a Chávez cuando él metió a votación las cuestiones de cambio de estructuras. Y el pueblo lo hizo. Aquí no están hablando de meternos una votación, Otto. Aquí están hablando de ir con esos corruptos, mejor no hablo de ellos, porque voy a decir malas palabras, con esa manada de corruptos que hay en el Congreso, aquellos decían por nosotros, a cuenta de que ese montón de corruptos que están en el Congreso van a decidir por nosotros. Entonces, mira, Otto Pérez Molina está cometiendo un delito, no solamente de lesa humanidad con lo que hizo en la Puya, con lo que se robaron ahora con este préstamo, sino con lo que está proponiendo de alargar. El ejemplo de Honduras es un ejemplo muy claro. Que tengan cuidado. Gracias. Edgar, rápidamente, miren, lo que sucede en Guatemala y en nuestra geografía centroamericana es parte del norte. Estamos viviendo las crisis del norte, porque estamos con grandes problemas de la minería, de la falta de desarrollo humano, de la falta de desarrollo de todo tipo, de la corrupción. Es parte del norte, es el imperialismo completamente establecido en el país. Miren lo que está pasando en el Parlamento norteamericano. Toda la persona que llegue al Congreso de la República, del Congreso de Estados Unidos, o el senador que llegue al ejercicio del poder senatorial en Estados Unidos, rápidamente es absorbido por la oligarquía económica. Todos los diputados se hacen millonarios, todos los senadores se vuelven millonarios, y entonces ya piensan como piensan sus jefes y los dueños de la guayaba de Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene dueño de su guayaba. De tal manera que en el Parlamento guatemalteco nuestro está haciendo exactamente lo mismo. Ya todos los diputados, escuchaba yo con gran pena y vergüenza a Valentín Gramajo dar declaraciones como un gran oligarca cuando él viene del PSD, ahora está en el Partido Patriota y está avalando todo, ¿verdad? Porque son de los que tienen aparentemente el poder político, que están hablando de la prolongación del periodo presidencial, están hablando de la prolongación del periodo legislativo y de los entes jurídicos de la nación. Definitivamente lo que están haciendo son los mismos errores de los politiqueros, los mismos errores de siempre, y no cabe duda que el poder corrompe, comprobado. Gracias, y es que fíjate que como ellos hablan, así como Valentín, por ahí anda una radio que dice que Otto Pérez y Roxana son de izquierda, que este es un gobierno de izquierda, entonces están precisamente como quien dice, lo que definitivamente no podemos obviar es que debemos de luchar por el respeto de los derechos humanos. ¿Qué pensás vos? Por supuesto, yo creo que un gobierno para ser democrático tiene que demostrar el estricto respeto a los derechos humanos de todo un pueblo. Los derechos humanos están clasificados en 5 categorías:
los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, sociales y los derechos culturales. Y vos agarrás la Constitución y empezás por el artículo primero hasta el 137, te vas a dar cuenta que ahí están todos esas 5 categorías de derechos humanos. Pero yo creo que aquí ya se dijo de la manera más clara que no hay una agenda social, nunca la ha habido. Aquí lo que hay es una agenda de negocios, lo dijo el ingeniero Serrano Elías, y es la verdad, ¿verdad? Mientras eso exista, yo creo que no vamos a salir de esta crisis que caracteriza a Guatemala. Yo diría, para finalizar, de que el llamado acá es a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, empezando por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la universidad y todos aquellos sectores progresistas, sindicalistas consecuentes, grupos de derechos humanos consecuentes, los hermanos mayas que están bien organizados en esta lucha de resistencia porque están atentando contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Todos estos sectores pobladores, todos estos sectores tenemos que pronunciarnos, no solo por las ambiciones de querer reformar la Constitución haciendo uso del poder del Estado, sino porque hay tantos hechos delicadísimos que no se pueden quedar así a la deriva, porque ustedes lo mencionaron, no hacer nada es como tolerar por un lado y avalar por otro, y terminamos siendo corresponsables o copartícipes de ese desastre que vive este país con este señor Otto Pérez, de tal manera que un día creo yo que nos vamos a ver en la necesidad y ya de inmediato de agarrar todas aquellas denuncias que José Rubén Zamora hizo de corrupción, de negocios sucios, donde menciona a personas con sus nombres y apellidos metidos en el crimen organizado, en el narcotráfico, en la corrupción, y en base a todas esas denuncias creo que vamos a ir un día al Ministerio Público con un memorial bien hecho y poniendo en ese memorial todos estos recortes de prensa donde se señala de manera directa, de manera precisa, quiénes son los que participan en el crimen organizado y quiénes son los que participan en el narcotráfico, en la corrupción, y que son gente que está enquistada en el gobierno. Claro, gracias. Y es que los derechos humanos también implica la libertad de oportunidades, la libertad de participación y organización, y en Guatemala pues esas libertades incluso comerciales y pues de acceso a la educación y todo esto se han visto mermadas y anuladas por las políticas que estos grupos han ejercido. O sea, hay violaciones serias y el presidente no lo ve. Ahí está Barcárcel, un mediador del conflicto o de los conflictos. Es una burla para las comunidades, el presidente no lo ve, es una violación a los derechos humanos. Vamos a definitivamente a apoyar también a los hermanos de Chiczoy, que hoy están manifestando que se cumpla con el compromiso, que se cumpla, que se le dé viabilidad a un compromiso adquirido. Que se honre. Y que se honre ese compromiso que hoy lo están rechazando a pesar de las demandas internacionales que podría ocasionar la violación o la burla de no cumplir y no honrar ese compromiso con todos los afectados de Chiczoy, la hidroeléctrica más grande de Guatemala, guatemalteca la hidroeléctrica. Qué bien, pero ¿cuánta gente murió en ese conflicto? Hoy dicen que Xalala va y que es buena, y le dan 44 millones a una empresa inexistente, no era ni de papel, no existía, y dicen que no hubo ningún delito. Nos despedimos, dejamos en ustedes ese pensamiento de que sin la participación, sin la organización y sin la unidad no vamos a nada. Eso les dejamos. Es necesario que entendamos y que transmitamos estos programas, que invitemos a los jóvenes, a todos los sectores para que conozcan a través de las redes. También podemos denunciar todo lo que está pasando en Guatemala, lancemos todo eso internacionalmente para que verdaderamente se conozca la verdad de este país y no se siga ocultando lo que aquí se hace, se explota, se reprime y se criminaliza, y se veda la oportunidad al desarrollo, se veda la oportunidad a la vida. Que tengan feliz día, feliz fin de semana. Gracias, Jorge. Yo los admiro mucho a ustedes y a Germán por su estilo, porque a veces a mí me toca aquí hablar también así muy fuerte. Yo digo, este manicomio en el que estamos viviendo, puro manicomio, solo locura, ¿no? Solo, ¿verdad?
les digo